En este video vamos a desarrollar el tema de autocorrelación. Principalmente vamos a identificar las formas de detección de esta problemática. Ustedes ya habrán revisado la definición de autocorrelación. El término de autocorrelación se define como la correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio. Es decir, puede haber autocorrelación serial o autocorrelación transversal. Entonces, cuando sí existe dependencia entre los términos de perturbación entre un periodo y otro, es decir, que el valor esperado entre la perturbación de hoy y la perturbación de cualquier punto en el pasado es diferente de cero, entonces existe autocorrelación. En caso contrario, diremos que no existe autocorrelación. Es decir, que en forma sencilla el modelo clásico supone que el término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación relacionado con cualquier otra observación en el pasado. Vamos a ver si lo puedo explicar de una manera más clara, al menos este concepto. Cuando ustedes tienen un modelo como el que a continuación les propongo, que sería este, en el que Y está explicado solo por una variable exógena más un término de perturbación estocástica, bueno, pues entonces aquí es donde debemos centrar la atención en dos aspectos. El primero que ya revisábamos en cuanto a que las perturbaciones tienen que ser homocedásticas y a que no debe de existir autocorrelación en estas perturbaciones, ¿no? Este es el punto medular de estos dos fenómenos, de la homocedasticidad y de la no autocorrelación. Entonces, cuando hablamos de autocorrelación, lo que vamos a entender es que vamos a intentar explicar las perturbaciones de hoy en función de las perturbaciones de su pasado. En este sentido, cuando uno revisa las perturbaciones desde 1, 2, 3 hasta 100, supongamos que tenemos 100 observaciones, lo que estamos diciendo es que la observación o el término de perturbación que va a ser un número para la observación 1 y un número para la observación 2 y para la 3 así hasta la 100, pues entre ellos, es decir, el 1 con el 2 o el 1 con el 3 o el 2 con el 100, no deben de tener ninguna relación. Eso es lo que estaríamos esperando, porque cuando sí la tienen, entonces ahí estamos en una problemática que debe ser detectada y que debe ser corregida. Entonces la autocorrelación es algo que no queremos, entonces la inexistencia de ella es algo que sí queremos. Entonces, la autocorrelación es un caso particular del modelo de regresión, este que ya vemos por acá, y que se produce cuando las perturbaciones del modelo presentan correlaciones, es decir, se acompañan unas con otras. Pero también, junto con la heterocedasticidad, es decir, la parte contraria a la homocedasticidad, pues ustedes saben que es la heterocedasticidad, y la parte contraria a la no autocorrelación, pues es la autocorrelación. Entonces, tanto la heterocedasticidad como la autocorrelación son fenómenos que no permiten que las perturbaciones en un modelo econométrico sean esféricas, ¿no? Esto es algo interesante de identificar. Aquí rápidamente les voy a explicar con dos gráficos lo que deberíamos esperar que pasara en la perturbación y en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros ubicamos que el término de perturbación en el tiempo debiera comportarse como una constante para que entonces pudiéramos decir que es homocedástico. Hablando de este término de perturbaciones esféricas, bueno, pues entonces aquí también tenemos otra gráfica. Vamos a hacerlo como un cuadrante, como cuatro cuadrantes, mejor dicho, en donde vamos a ver a la perturbación en función de su pasado. Y aquí lo que deberíamos de identificar, pues es una esfera, ¿no? Más o menos algo así, en donde todas las observaciones de la perturbación de hoy con la perturbación de ayer, pues estuvieran prácticamente distribuidas como un círculo
y a eso es a lo que se refiere con que son esféricas. Esto es lo contrario de lo que ustedes pueden ver de este lado, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos patrones bastante claros, patrones como una tendencia positiva o negativa, o como una función cóncava, o patrones como este, en el que podemos identificar que existe pues una cierta tendencia a una función, en este caso polinomial de grado 2, de grado 3, una función positiva, negativa, una función cóncava y pues algunos otros ejemplos. Entonces, en este caso, nosotros tendremos presencia de autocorrelación. Solamente cuando veamos estos términos de perturbación de manera esférica es cuando podemos garantizar que no existe autocorrelación. Entonces esto es para adelantar un poquito el primero de los métodos que vamos a estudiar, un método informal para detectar autocorrelación, que es el método gráfico. Pero antes de eso me gustaría hacer una aclaración en cuanto a un punto muy importante, que es el de las consecuencias. La consecuencia fundamental que implica el presentar autocorrelación, es decir, cualquier comportamiento de aquí del lado izquierdo, es que la varianza cuadrada rezagada, perdón, la varianza sigma cuadrada sesgada se presentará, ¿no? Es decir, nosotros estamos esperando que esto sea insesgado, pero una consecuencia fundamental de la autocorrelación, es decir, la autocorrelación, tiene como consecuencia fundamental varianzas sesgadas. Y estas varianzas sesgadas lo que van a provocar es que el estimador de la matriz provocan que el estimador de la matriz de varianzas covarianzas, ustedes ya la conocen muy bien, la matriz de varianzas covarianzas de beta, utilizado usualmente que sería S cuadrado por X transpuesta por X inversa. ¿Se acuerdan cómo obtenerlo? Evidentemente este es el poblacional y este es el muestral. Ustedes recordarán que S cuadrado o también como sigma gorro cuadrado, para diferenciarlo del poblacional, es igual a la suma de residuos cuadráticos entre n-k, que son los grados de libertad. Además de ser incorrecto, es también sesgado. Entonces, repito, la consecuencia fundamental es que la varianza está sesgada, provocando que el estimador de la matriz de varianzas covarianzas, utilizado usualmente, que sería este, además de ser incorrecto, es también sesgado. Ajá. Entonces, estas son dos características muy importantes que genera la autocorrelación. Dos problemas. Que la matriz de varianzas covarianzas es incorrecta y además también está sesgada. En estos casos, es posible encontrar otro estimador que recoja la información sobre la correlación entre las perturbaciones y que sea por lo tanto más eficiente. Ustedes ya verán que me estoy refiriendo al estimador de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, vamos a ver que algunas de las causas que generan este problema pues ya están acá explicadas de este lado, donde la pregunta 4 nos refiere a que ¿por qué ocurre la correlación serial? Y que lo explique ampliamente. Hay varios efectos, que sería el efecto inercia, el sesgo de especificación, es decir, cuando las variables han sido excluidas, o también cuando hay una forma funcional incorrecta, es decir, aplicas una forma funcional lineal, por ejemplo, para un fenómeno que es convexo.
eso también generaría autocorrelación. El fenómeno de la telaraña, que generalmente se presenta en productos agrícolas que dependen de una variable en el pasado, es decir, la oferta de algún bien agrícola o de algún cultivo depende del precio rezagado. Esto también genera un posible efecto de autocorrelación. Los rezagos, es decir, cuando en un modelo la variable dependiente la colocas también como una exógena pero rezagada, es decir, la misma variable pero rezagada, eso también genera el problema de la autocorrelación. Entonces, no es poca cosa esta problemática, porque también vemos que si nosotros manipulamos de manera errónea los datos, es decir, si aplicamos, por ejemplo, transformaciones cuando no debemos, o interpolamos, que también eso es algo común en la práctica, ¿no? Cuando tienes, decía el libro, cuando tienes datos mensuales, pero los requieres de forma trimestral, pues lo que haces es un promedio, y entonces al hacer ese promedio, pues lo que estás haciendo es manipulando datos. Entonces eso también puede generar el problema de la autocorrelación. Ya más adelante, en el siguiente semestre, veremos que hay un problema también conocido como no estacionariedad. Cuando las series no son estacionarias, es decir, que no cumplen con ciertas propiedades estadísticas, como por ejemplo que el que una serie de tiempo sea estacionaria de manera informal, si sus características, por ejemplo, son la media y la varianza y la covarianza son constantes o son invariantes respecto del tiempo. Si esto no ocurre, es decir, si su media, su varianza y su covarianza no son constantes, entonces se dice que no posee la propiedad de estacionariedad. Si esto se presenta, entonces esto también muy probablemente genere el problema de la autocorrelación. Entonces, ya vimos cuáles son las posibles causas de la autocorrelación, y también en la pregunta número 5 nos dice que qué sucede con los estimadores de mínimos cuadrados y sus varianzas si introducimos la autocorrelación en las perturbaciones, pero conservamos todos los demás supuestos del modelo clásico. Aquí hay una explicación algebraica muy interesante en donde tomamos las perturbaciones que se habían explicado acá en este modelito, es decir, de un modelo de regresión tomas las perturbaciones y esas perturbaciones las explicas por su pasado. Te darás cuenta que el valor de ese coeficiente debe caer entre menos 1 y 1. Y después vamos a ver qué le pasa a este valor de ρ. Si ese valor de ρ es cercano a 1 o es menor que 1, pues tiene diferentes implicaciones. Observe que ρ, el coeficiente de autocovarianza, también se interpreta como el coeficiente de autocorrelación de primer orden, o en forma más precisa como el coeficiente de autocorrelación del rezago. Como ρ es una constante con valor entre menos 1 y 1, muestra que con el esquema AR1, es decir, autorregresivo de orden 1, es autorregresivo porque se está explicando en función de sí mismo. Por eso es autorregresivo. Y es de orden 1 porque se está rezagando un periodo. Entonces eso es lo que significa AR1. Estos son elementos muy importantes que vamos a estudiar en el siguiente semestre, por eso es bueno que los vayamos revisando y nos vayamos familiarizando con ellos. Entonces, si ρ es menor que 1, se dice que el proceso AR1 es estacionario, es decir, la media, la varianza y la covarianza no cambian respecto del tiempo, es decir, esto es lo que querríamos respecto a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Es decir, ¿las series deben ser estacionarias o no estacionarias? En el tratamiento de series de tiempo, ellas deben ser estacionarias. Es decir, se debe de cumplir esto, que ρ sea menor que 1 para que se garantice que la media, la varianza y la covarianza no cambien respecto del tiempo. Pero el problema se presenta si ρ es igual que 1. Si ρ es igual que 1, pues entonces ahí sí estaremos en presencia de una raíz unitaria o de una serie que es no estacionaria. Si ρ es menor que 1, resulta claro que el valor de la covarianza va a caer conforme se retroceda en el pasado distante. Es fácil probar que beta 2 es aún lineal e insesgado. Es algo interesante. El estimador beta 2, el que veíamos por acá, o en este caso beta 1, es lineal y es insesgado, a pesar de que exista autocorrelación. Pero
en realidad no se requiere el supuesto de no correlación serial ni el de heterocedasticidad para demostrar que beta 2 es insesgado. Es decir, ante heterocedasticidad y autocorrelación, el estimador sigue siendo insesgado. Pero, ¿es beta 2 aún el mejor estimador lineal e insesgado? Ahí la respuesta es que no, porque recuerden ustedes que no solo se debe de cumplir con el tema de insesgamiento. Me voy a regresar un poco aquí a las diapositivas, me parece que es por aquí, por la 3 o la 4, creo que la 4, en donde veíamos cuáles son las propiedades que debe poseer el mejor estimador lineal e insesgado. Y son 3. Debe ser lineal, debe ser insesgado, pero también tiene que tener mínima varianza. Entonces, esto de la mínima varianza, esto que vemos aquí, es lo que se viola, es el supuesto que se viola. Y entonces, regresando otra vez a nuestra pregunta, diremos que ¿es beta 2 aún MELI? Por desgracia no. En la clase de estimadores lineales e insesgados no tiene varianza mínima. Eso es lo que no se posee en presencia de autocorrelación. Entonces, cuando les pregunten en el examen si los estimadores son MELI, ustedes deberán responder. Si los estimadores son MELI en presencia de autocorrelación, quiero decir. Entonces, ustedes deberían responder no. En la clase de los estimadores lineales e insesgados no tiene varianza mínima. Es decir, los estimadores beta 2 que poseen autocorrelación no pueden ser los mejores estimadores lineales e insesgados. Aunque beta 2 es lineal y sea insesgado, no es eficiente. Recuerden ustedes que la eficiencia es tener la mínima varianza. Entonces puede ser lineal, puede ser insesgado, pero no es eficiente porque no tiene mínima varianza. ¿Qué significa la mínima varianza? Pues en términos gráficos, otra vez regreso para acá, es lo que ustedes podrían ver aquí como lo que está en color negro, y de ahí podemos ver cuál de todas estas distribuciones, bueno, del lado izquierdo tenemos un ejemplo, del lado derecho tenemos otro. En este lado tenemos una distribución que es un tanto alargada y por lo tanto la varianza es más amplia respecto a la media. Pero acá la varianza está más cercana respecto a la media, por lo tanto entre este y este podemos decir que este tiene la mínima varianza. Entonces, además de ser insesgado, es decir, que no estén movidos ni a la derecha ni a la izquierda, tiene que tener además la propiedad de tener mínima varianza y de ser lineal. Esas son las 3 características que debe de tener. Entonces, si no las posee, o al menos no posee alguna, no puede decirse que es el mejor estimador lineal e insesgado. Listo, entonces, esto es con respecto a la pregunta 5. Con respecto a la pregunta 6, es, ¿en el caso de autocorrelación podemos encontrar un estimador que sea MELI? Sí, la respuesta es que sí puedes encontrar un mejor estimador lineal e insesgado, aún en presencia de autocorrelación, y eso se obtiene a través de los mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Entonces ya ustedes habrán leído toda esta parte, habrán resuelto que la forma de poder encontrar los mejores estimadores lineales ante la presencia de autocorrelación es utilizando mínimos cuadrados generalizados. En la pregunta 7, ¿qué sucede si se continúa trabajando tranquila y despreocupadamente con el procedimiento de mínimos cuadrados usual a pesar de la autocorrelación? Bueno, si tú omites el que tu modelo tenga autocorrelación y dices, bueno, aún así voy a seguir trabajando con él, puedes caer en lo siguiente, en una estimación incorrecta derivada de la autocorrelación. Y aquí tenemos 2 ejemplos. El beta mayúscula es el de mínimos cuadrados ordinarios, el beta minúscula, subíndice 2, es el de mínimos cuadrados generalizados. Lo que puede ocurrir aquí es que podemos caer en el siguiente error. Beta 2 no es asintóticamente eficiente. La implicación de este hallazgo para pruebas de hipótesis es clara. Es probable que se declare un coeficiente estadísticamente no significativo, aunque en realidad pueda serlo. ¿Cómo es eso? Voy a hacer un poco más grande aquí el gráfico y les voy a poner el ejemplo muy claro aquí. Supongan que aquí está cayendo tu estadístico.
Y entonces tu hipótesis nula es que beta 2 es igual que 0 contra, ya saben, la hipótesis alternativa, que beta 2 sea diferente de 0. Con mínimos cuadrados ordinarios, tú podrías estar rechazando esto y entonces en consecuencia decir que lo que ocurre es que beta 2 sí debe permanecer en el modelo porque es diferente de 0. Pero si utilizaras mínimos cuadrados generalizados, fíjense que, si utilizaras mínimos cuadrados ordinarios, tú dirías, mínimos cuadrados ordinarios, lo voy a resaltar aquí, es esta distribución. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios te estaría diciendo que cae en la región de aceptación. Entonces, estarías aceptando que la hipótesis nula es la que se cumple y entonces estarías diciendo que en un modelo como este, beta 1 no tiene razón de estar ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que podrías estar diciendo con mínimos cuadrados ordinarios, es decir, que este x1 no está explicando a y. Pero podrías estar cometiendo este error al que me refiero, porque si utilizas mínimos cuadrados generalizados, que sería este de la mínima varianza, es decir, entre estos dos, ¿quién tiene mínima varianza respecto a la media, que es el valor de 0? Pues evidentemente este que aquí voy a sombrear en color verde, ¿no? Entonces, este tiene la mínima varianza, por lo tanto, este tendría los estimadores eficientes, los mejores estimadores lineales e insesgados y además con mínima varianza. En este sentido, lo que tú podrías estar calculando correctamente es que este punto está cayendo en la región de rechazo y entonces rechazaríamos esto, por consecuencia no podríamos rechazar esta otra parte y entonces con mínimos cuadrados ordinarios rechazamos que esto esté explicando a y, pero con mínimos cuadrados generalizados podemos decir que x efectivamente explica a y. Entonces ahí está una de las principales fallas que puede haber en utilizar mínimos cuadrados ordinarios, pasando de largo el hecho de que el modelo pueda tener autocorrelación. Entonces no es poca cosa el que se tenga esta problemática y no se corrija. Bien, ya no me voy a detener mucho en esto porque les dije que este video estaba dedicado exclusivamente a la detección de autocorrelación. Aquí están, bueno, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 no la veo por acá, pero bueno, ustedes ya la habrán resuelto. Es la de graficar, ya se me fue aquí, pero aquí está. La pregunta 3 era la de graficar los patrones que representan autocorrelación y no autocorrelación. La pregunta 5 ya quedó, la 6, la 7 también, la 8. Bueno, aquí esta es parte de lo mismo, esta lámina de aquí adelante, en donde lo que vemos es cuáles serían las consecuencias de presentar autocorrelación. Pues lo que provoca es varianzas de los residuos muy grandes y por lo tanto que subestimen la verdadera varianza. El otro punto importante es que es probable que se sobreestime también la R cuadrada y que aunque sigma cuadrado no esté subestimada, pues sí pueden subestimarse sus varianzas autorregresivas. Por consiguiente, las pruebas, esto es quizá lo más importante, o sea, al final la conclusión es que en presencia de autocorrelación, las pruebas de significancia T, F, Xi y alguna otra, que son las que ocupamos en el análisis de regresión, dejan de ser válidas y por lo tanto dejan de aplicarse. Entonces, no es poca cosa el tener el problema de autocorrelación y dejarlo sin resolver. Si ustedes tienen autocorrelación, no podrían utilizar ni la prueba T, ni la prueba F, ni la prueba Xi. Entonces, ese es el problema. Ahora sí, ¿cómo se detecta la autocorrelación? Vamos a los diferentes métodos. Aquí les voy a exponer el primero, que es el método gráfico. Me voy a ir muy rápido porque en realidad aquí lo que necesito es que ustedes practiquen en EBIUS y en R. Y por lo tanto, pues vamos a ver cómo es que podemos ejemplificar el método gráfico a través de un examen visual. Vamos a proporcionar información útil no solo sobre la autocorrelación, sino además también sobre la heterocedasticidad, es decir, sobre el grado de adecuación del modelo o sobre el sesgo de especificación. Entonces, gráfica secuencial en el tiempo, dice aquí, ¿no? Aquí hay un ejercicio, yo creo que lo vamos a
replicar para ver cómo es que podríamos identificar esto de la autocorrelación. Entonces, hay varias formas de manera gráfica. A continuación, les voy a ir explicando aquí con un script cómo es que podríamos detectar de manera informal la presencia de autocorrelación y enseguida, ya de una manera formal, cómo es que podría explicarles ya de manera formal la detección. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción aquí. Estos datos que ustedes veían en el libro pues se obtienen de la relación salarial, de la relación entre salarios y productos en el sector de negocios de Estados Unidos del año 1960 al 2005. Entonces voy a borrar todos los datos, voy a importar la base, si también ustedes la quieren, pues la puedo compartir para que vayan replicando pues todos estos ejercicios. Aquí voy a importar de mi escritorio la base, que es la tabla 12.4. Estoy utilizando exactamente la misma que sugiere el libro. Entonces, para que ustedes vayan revisando, voy a desunir los datos y voy a mostrarlos a continuación, Y y X. Entonces, aquí está claro lo que hay que hacer. En el libro nos dice que debemos estimar, pues, dos modelos. Vamos a decidir estimar un modelo lineal y un log-log. Es decir, vamos a estimar un modelo lineal y un log lineal con los siguientes resultados. El log lineal en realidad es un log-log. Un logaritmo en el lado izquierdo y un logaritmo en el lado derecho. Bien. Vamos a hacer el primer modelito. Esto es lo que nos pide aquí el libro de Bujarati. Nos dice, a ver, construye el primer modelo. El primer modelo se refiere a este ejercicio. Que está por acá. Es este. Es este. Relación entre salarios y productividad, ¿no? Entonces, aquí hay varios elementos que ustedes ya conocen a la perfección. Los errores estándar, las test estadísticas, el coeficiente de determinación, el error estándar de la varianza, el error estándar, perdón, de la regresión, y una D que ahorita les voy a explicar, es otra prueba, de hecho, para detectar autocorrelación, ¿no? Pero ahorita no hablaremos mucho sobre ella. Aquí lo único que necesito es que corroboremos los resultados. Es lo que nos pide el modelo. Aquí está una primera prueba. Son resultados estadísticamente muy significativos. Y el autor del libro nos insiste en que este modelo parece muy adecuado. Incluso nos dice, si tú haces una gráfica de las dos variables, pues vas a ver una relación positiva. Y lo mismo le va a pasar al modelo en el que le apliques logaritmo a la variable del lado derecho y a la variable del lado izquierdo. La aplicación de logaritmos, ustedes recordarán, es para disminuir las escalas, pero también porque con esa transformación en muchas ocasiones lo que se pretende es eliminar ciertas problemáticas. Entonces voy a construir las variables en mi base de datos que se llama salary. Voy a abrir una variable que sea ly, ustedes ya lo saben, eso va a ser igual al logaritmo de y mayúscula, y lo mismo lo voy a hacer, lo voy a copiar, lo voy a pegar, pero ahora lo voy a llamar L de X, y aquí también va a ser X, esta va a ser mayúscula, voy a correr ambas, y entonces voy a volver a correr este mismo modelo, pero ahora como logaritmos, lo voy a poner regresión 2, a este le voy a llamar L de Y, este L de X, y a este le voy a llamar regresión 2, y estos van a ser los resultados. Estos deben ser los mismos resultados que nos muestra el libro. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, aquí están los coeficientes, 1.606 y 0.652, con las test estadísticas 29 y 52. Entonces, el autor nos dice, bueno, pues ahí están dos modelos muy buenos. El primero, sin logaritmos, estadísticamente significativo todo. El segundo, también muy bueno, con test estadísticas significativas, una R cuadrada. Entonces aquí
la pregunta es, en vista de que el modelo anterior es de doble logaritmo, el coeficiente de la pendiente representa la elasticidad. Aquí nos va a decir cómo leerlo. En el caso presente observamos que si la productividad de la mano de obra aumenta 1%, es decir, si X, la productividad aumenta en 1%, entonces la remuneración, es decir, Y, en promedio se va a incrementar en 0.65%. Pero ahora, la pregunta más interesante es, bueno, estas son cuestiones que ya dominan ustedes, pero ahora la pregunta es, ¿qué tan confiables o cuán confiables son los resultados tanto en la primera como en la segunda regresión si existe autocorrelación? Bueno, pues ya vimos que no son nada confiables si existiera correlación, pero entonces eso nos deja en la disyuntiva de ¿y cómo sé si hay autocorrelación? Entonces, vamos precisamente a ese punto. Vamos a detectar la autocorrelación. El primer método es el método gráfico. Entonces, voy a explicarles cómo pueden hacer ese primer método para detectar autocorrelación. Entonces, como estamos aquí construyendo ya un script, pues vamos a poner todos estos elementos que ahorita acabamos de platicar. Esto simplemente es lo que ahorita he dicho, cómo se lee cada coeficiente, la pregunta, cuán confiables son los resultados en la regresión 1 y la regresión 2, ¿no? Pues son resultados muy interesantes, pero ahora vamos a ver qué tan confiables son. Entonces, para eso voy a utilizar un primer método informal, que es la detección de la autocorrelación a través del método gráfico. El supuesto de no autocorrelación se relaciona con las perturbaciones poblacionales, las cuales no pueden observarse directamente, por lo que ustedes ya saben, se van a utilizar las muestrales, tanto para hetero como para autocorrelación. Entonces, eso es algo importante, por lo tanto lo voy a poner aquí. Repito, el supuesto de no autocorrelación se relaciona con las perturbaciones poblacionales, es decir, las U subíndice T, pero como no las conocemos directamente, lo que sí conocemos son las muestrales, y estas son las que hemos utilizado tanto para hetero como para autocorrelación ahora. Entonces, vamos a ver que el primer método podría incluir los residuales de la regresión que acabamos de correr. En el libro es lo que nos dice. Si tú quieres ver esta gráfica, pues entonces lo único que tienes que hacer es graficar los residuos de tu regresión. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues esto ya también es muy sencillo. Probablemente en el examen se les pida utilizar alguno de estos métodos informales. Entonces lo primero que tendrían que hacer es construir la variable residuos. Ustedes saben que en la base de datos salary le voy a denominar resid, y que con el comando resid aplicado sobre la regresión pues se pueden obtener esos residuales, ¿no? Entonces ya están aquí generados para que lo vean. Aquí están los residuales. Entonces ya nada más lo que tengo que hacer es, para graficarlos, pues transformarlos en series de tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es transformar resid como series de tiempo. Le aplico el comando ts a salario en la posición 6. ¿Por qué en la posición 6? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta columna están los residuales. Comienzan en 1960, la frecuencia es anual, le doy enter, entonces ya son series de tiempo, y entonces ahora sí puedo graficar. Si yo le doy graficar, lo voy a hacer a propósito, fíjense. Voy a hacer a propósito esto de graficar, intentar graficar y que me dé esta gráfica con los márgenes. Miren, déjenme ver si otra vez puedo correr aquí. Aquí está, miren. Les decía que esta gráfica que nosotros vemos por aquí es exactamente la que identificamos acá. Pero, ¿cómo es que en esta gráfica podemos ver que no hay autocorrelación? Bueno, pues como ya les decía hace rato, la autocorrelación más o menos se tendría que ver así, ¿no? Como una línea recta. Pero lo que estamos viendo acá no es una línea recta, sino más bien es algo muy parecido. De hecho, por aquí lo pongo, y si no lo pongo, pues ahora se los comento. Esto se parece mucho a qué patrón, al patrón que identificábamos en la primera lámina, que es esta que está aquí, a este, ¿no? Se parece mucho a este patrón, que es una función cóncava.
esta función cóncava es la que nos podría estar identificando la presencia de autocorrelación. Entonces, ese es el primero de los métodos que me gustaría que conocieran. También podemos aplicarle pues un histograma de residuos para que vean si se comporta como una normal, que es como debería comportarse. Esto no se parece pues en nada a una normal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que podríamos, se me ocurre, ejemplificar lo que sí es autocorrelación y lo que no es autocorrelación, ¿no? Ya lo veíamos acá, intenté ponérselos como un ejemplo, pero ahorita creo que podríamos utilizar incluso el Econometric Views para poder practicar con él algunas de las pruebas que aquí nos mencionan. Bien, entonces vamos a importar los datos. Vamos a llevarnos los datos, mejor dicho, a Livius. Para hacer esto ya muy rápido, fíjense que yo acá ya les he preparado las variables. De todas formas, ahorita se las explico para que no exista mayor problema en que ustedes lo puedan replicar. Pero aquí están, miren. Aquí están los datos importados, ¿no? A Livius. Lo que hice fue utilizar la base de datos, importarla y después generar algunas situaciones como la regresión número 1, ¿no? Aquí está la regresión número 1, le doy Enter. Esta fue la primera que corrimos. La regresión número 2 es esta que ahorita veíamos aquí en el libro. Me refiero a esta que está aquí arriba. Es esta. 1.606 y 0.652. Fíjense que en R no nos da la Durbin-Watson, pero hablando de esta Durbin que todavía no explicaré, nada más como comentario, en Nibius sí nos la presenta, ¿no? 217. Pero también hay otros elementos que me gustaría comentar con ustedes, como los siguientes. La cuestión esta de la gráfica. ¿Cómo puedo con la gráfica de Nibius obtener lo mismo que ahorita hice en R, que es tanto la gráfica del histograma como la gráfica de los residuos, ¿no? Que es esta. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener esta gráfica? Esto es muy sencillo, simplemente hay que irse a el Livius. Claro, también hay que construir las variables en logaritmos, aquí lo hice, lx, el comando genr, lx igual a log de x, log de y, aquí está ya log de x, log de y, después corrí la regresión, ls, aquí está, es esta. No, no quiere, pero bueno, aquí lo voy a hacer. No, ya se trabó esta cosa. No, no, ya se ha trabado, entonces, pues, les ofrezco una disculpa porque esta versión de Ivius en realidad da mucha lata. Eh, porque no es la versión completa. Pero bueno, pues aquí les explico rápidamente. Archivo nuevo, abrimos un archivo de trabajo. Son datos para 1960 hasta 2005. Voy a mover muy rápido para aquí llevarme los datos. Series Y, series X. Después de aquí tengo que abrir los datos de la tabla 12.4. Evidentemente ustedes lo pueden hacer más rápido, ustedes pueden importar esta tabla como ya lo hemos visto en videos previos y no estarse pues desgastando con esto. Toman aquí los datos, los copian, aquí muestran, show, primero Y, luego X, le dan edit aquí para pegarlos, ya que están pegados pues ya están listos. Ahora sí generamos
Lx, que es igual a log de x. Generamos Ly, que es igual al logaritmo de y. Corremos ls igual a ly espacio c lx. Ahí está la regresión que andábamos buscando hace rato. Esta es la regresión que nos llevaba a estos resultados, ¿no? Pero ahorita lo que estaba diciendo es cómo podemos obtener la gráfica. Bueno, pues esta gráfica se obtiene muy fácil. Cada que ustedes construyen una regresión, como en este caso esta, los residuos se almacenan aquí, en resid. Entonces yo ya sé que estos son los residuos. Ahora lo que puedo hacer es almacenarlos como una variable u. Esa variable u va a ser igual a resid y ahí están almacenados. Entonces ahora sí, puedo graficar u en función del tiempo con una gráfica, darle OK. Y ahí está, esta es la gráfica, ¿no? O sea, esta gráfica de aquí es la gráfica de las perturbaciones. Vemos que no es constante, por lo tanto intuimos que hay autocorrelación. Esa es una de las opciones. Entonces, vamos a utilizar esta gráfica como un comparativo, fíjense. Voy a pedirle aquí a la máquina pues, que le tome una captura de pantalla. Y entonces les voy a proponer generar... Este es un ejercicio que presenta autocorrelación, ¿no? Entonces, para hacer un apunte adecuado, yo voy a poner, si les parece, de este lado, aquí voy a escribir ejemplo. De autocorrelación y de no autocorrelación, ¿sí? Para que vayan viendo. ¿Cuándo sí hay autocorrelación? Bueno, si ustedes ven algo como esto, esta es una fotografía de autocorrelación. Archivo, edición, copiar y pegamos aquí, ¿no? Ahí está. Pero ahora les propongo generar un ejercicio en donde no se vea autocorrelación. Entonces, fíjense, lo voy a hacer de la siguiente manera. Le voy a decir a la máquina que genere, a ver si me abre otro archivo. Sí, aquí está. Le voy a decir, crea una unidad de almacenaje de 1 a 400 observaciones. Después crea una serie que sea U igual a nrnd. No, más bien es generar U que sea una distribución normal. Fíjense cómo la máquina me ha construido una distribución normal. Estos son datos que no están autocorrelacionados, es decir, aquí no hay autocorrelación porque son datos aleatorios, es decir, tienen una distribución normal. Para que ustedes se den una idea, esto de cómo se vería gráficamente, pues igual los grafico. Y este es el ejemplo al que me refería al principio de la clase, ¿no? Aquí tenemos el comportamiento de una serie que sí es estacionaria, es decir, que no tiene autocorrelación, dicho de otra manera. Entonces vamos a ponerle aquí edición, copiar, y lo ponemos por acá, y entonces ya tenemos también un ejemplo para algo que no tiene autocorrelación, y entonces aquí estaría. Este sería el primer método. Cuando tú ves un patrón en U o con tendencia positiva o negativa, pues ahí sabes que hay autocorrelación. Si ves esto, que es como una constante, pues entonces sabes que no hay autocorrelación. El siguiente ejercicio es el que también nos menciona el libro. El libro nos dice, mira, otra forma, además de esta, para identificar que tu serie o tu modelo posee heteroscedasticidad, es graficar los residuos actuales y los residuos rezagados para construir un diagrama con cuatro cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y entonces ahí vas a ver si existe
pues una carga en el segundo o en el cuarto o en el primero y en el tercero. Si eso pasa, pues entonces tú tendrás correlación positiva o negativa o de algún tipo, de alguna función. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que se den cuenta de cómo se obtiene. Vamos a obtener este mismo gráfico. ¿Cómo se hace esto? En eViews es muy sencillo. Ustedes ya, otra vez ya se volvió a trabar esta cosa. Bien, bueno, pues entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya para no estar tardándome en esto. Y como la máquina no quiere trabajar, vamos a decir que no, a ver, no los borres. Ah, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver si ya está generado U. Pues entonces ahora simplemente le pido generar U rezagada. Sería igual a recid menos 1. Le voy a dar enter. Y ahí está ya generado U y recid. Entonces, ahora le voy a pedir que me los muestre. Muéstrame U rezagada y U. Aquí están, view, grafícalos, como un diagrama de dispersión, que sería este scatter. Y miren, ahí está, U y U rezagada. Este es el mismo ejercicio que está aquí, miren. Residuo y residuo rezagado. Entonces, esta gráfica que aquí están viendo es esta misma que está aquí, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a darle igual aquí, copiar. Para que este sea el ejemplo de cómo se puede ver la autocorrelación. Y de hecho es positiva, ¿no? Aquí se ve que es una autocorrelación positiva. Habrán leído que en el libro que no solo existe autocorrelación, sino que hay una clasificación entre positiva y negativa. Bueno, pues este es el ejemplo de autocorrelación positiva y de autocorrelación negativa, pues ya después veremos algún otro. Entonces, aquí vamos a bajarle un poquito, vamos a ponerle que este sería el ejemplo para la autocorrelación de este ejercicio, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces son dos formas de identificar autocorrelación. Una, que es con un patrón o con estas perturbaciones y sus perturbaciones rezagadas. Vamos a ver ahora cómo se ve el concepto de distribuciones esféricas, ¿no? Fíjense que aquí decíamos no hay autocorrelación. En un ejemplo bien comportado, como el que ya vamos haciendo aquí, voy a ahorita abrir el otro script TR. Mejor dicho, este otro archivo donde generé 400 datos, voy a hacer lo mismo. Voy a pedirle que genere la U rezagada, que sea igual a recid. Bueno, mejor dicho, U, porque aquí fue directo como lo generé. U menos 1, le voy a dar enter y ahí tengo ya los dos. Le voy a pedir que muestre U rezagada y U, le voy a dar enter. Y entonces ahí está, U y U rezagada. Recuerden que estos son aleatorios, estos sí se comportan como una normal. Entonces, si yo hago la gráfica de dispersión, ahí ¿qué creen que se va a ver? Se debe ver un círculo. Ahí está, miren, es a lo que me refería. Aquí se ve ya un círculo, ¿no? No se ve un patrón, no se ve si es positivo o negativo, o si se ve convexa o cóncava o con alguna función polinomial, ¿no? Porque aquí se ve ya un círculo, vamos. Ese es el famoso círculo unitario de la autocorrelación, o mejor dicho, perturbaciones esféricas. Entonces vamos a darle aquí también una captura. Vamos a tomar una captura de pantalla. Nos lo vamos a llevar para acá. Y acá lo vamos a pegar. Entonces, pues vamos por aquí a pegarlo. Y ahí están los comparativos. Fíjense. El comparativo de autocorrelación visto con únicamente perturbaciones y el tiempo. Y con perturbaciones y sus rezagos. Y cómo se ve la no autocorrelación
en las perturbaciones y el tiempo y en las perturbaciones y sus rezagos. Antes de que se me olvide, y porque tenemos el Livius, creo que les puedo explicar cómo es que hay una tercera forma, que sería la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial. Entonces, para eso voy a regresarme otra vez acá. Este es nuestro modelo que tiene autocorrelación. Fíjense cómo las perturbaciones, estas, se les puede pedir ese correlograma o esa función de autocorrelación para 20 rezagos. Y esto se ve así, ¿no? Entonces, aquí igual voy a tomarle una captura de pantalla y voy a abrir el otro y le voy a aplicar lo mismo. A U le voy a decir, a ver, aplicar el correlograma, y fíjense cómo aquí prácticamente no va a haber ninguna barra saliendo. ¿Ya lo ven? Es decir, esta es otra forma de ver la autocorrelación, para que se las vayan aprendiendo. Listo. Miren. Acá debe haber quedado. Listo, aquí está. La voy a hacer más pequeña. La voy a llevar para acá. Y de una vez está. Y también me la voy a llevar para acá. Por aquí la voy a pegar. No, pero la pego por acá. Bien. El chiste de todo esto es que puedan tener una imagen en su mente sobre cómo se ve de manera gráfica la autocorrelación. En realidad esta es una manera gráfica y estadística, ¿no? Es decir, la función de autocorrelación ya incluye estadísticos, que son pues los que están del lado derecho, aquí, ¿no? Y acá. Entonces, fíjense, así se ve la autocorrelación cuando existe, como patrones de rezagos. Estos son rezagos que se salen de estas bandas, que son las bandas de Bartlett. Y en el caso derecho, pues ustedes pueden ver, si quieren lo hago más grande, cómo casi todas se encuentran dentro de las bandas de Bartlett. Entonces, así son las tres formas en las que se puede identificar la autocorrelación de manera gráfica, ¿no? Acá está, con patrón definido, con un patrón que no existe, es decir, es una constante, patrón con tendencia positiva, inexistencia de patrón, es decir, una esfera. De este lado, las barras saliéndose de las bandas, y de este lado las barras permaneciendo dentro de las bandas. Entonces, así se ve la autocorrelación, así se ve la no autocorrelación. Y ahora sí, ya vámonos a las últimas dos pruebas. Son 4 en realidad, pero solamente les voy a pedir que estudiemos 3 de ellas. La primera fue el método gráfico. Esta prueba de rachas no la vamos a ver, pero sí vamos a ver la prueba de Durbin-Watson, que es una de las más utilizadas. Esta prueba de Durbin-Watson, fíjense, voy a explicarla a detalle. Esta es una que seguro va a venir en el examen. La prueba más conocida para detectar correlación serial es la de los estadísticos Durbin y Watson, y se le conoce como estadístico de Durbin-Watson. Esta es su definición: la suma desde t igual a 2 hasta n de las perturbaciones menos las perturbaciones rezagadas elevadas al cuadrado entre la suma desde t igual a 1 hasta n de las perturbaciones cuadráticas. Una gran ventaja del estadístico es que se basa en los residuos estimados. Es decir, siempre que hagas una regresión vas a tener estos elementos, y que se calculan de manera rutinaria en todos los análisis de regresión. Debido a esta ventaja, es frecuente incluir el estadístico de Durbin-Watson. Ya lo veíamos hace rato, ¿no? En el libro les decía, esto es muy común que aparezca, ¿no? En la regresión, aquí. Aquí está, este D. Entonces, esto es lo que ahorita vamos a aprender a obtener. En el examen les puedo pedir que lo obtengan con el software, pero también los puedo pedir de manera manual, que creo que eso va a ser lo más conveniente para identificar que
que dominan el tema y que saben obtenerlo de manera manual, pues vamos a obtenerlo de esa manera. Vamos a ver el ejemplo del Durbin-Watson. Aquí pues ustedes ya habrán leído cómo funciona la Durbin-Watson, que utiliza suma de residuos cuadráticos, etcétera, etcétera, que utiliza las perturbaciones rezagadas y bueno, que también debe de corresponder a este cuadrito que está aquí, que es el estadístico de Durbin-Watson, en donde entre estos parámetros de 0 a 4 está el 2 y de una Durbin-Up, que sería un valor alto, o un valor bajo, igual acá, 4 menos un valor alto, o 4 menos un valor bajo, Durbin-Up y Durbin-Low. Y aquí tenemos una zona de no rechazo, tenemos zonas de indecisión, pero también tenemos zonas de rechazo. Es decir, rechazar hipótesis nula, lo cual me llevaría a tener evidencia de que existe correlación, autocorrelación positiva o negativa. Vamos a ver cómo funciona y con un ejercicio. Entonces, vamos a regresar aquí a R y les propongo entonces ahora sí empezar con nuestras pruebas de detección formales, que son la Durbin-Watson y la Bruch-Godfrey. Entonces, voy a hacer aquí iba a ser la prueba directa, pero yo creo que mejor se las demuestro. A ver, vamos a ver aquí. Prueba Durbin-Watson. Listo. Sí, vamos a hacerlo así. Aquí está la prueba de Durbin-Watson. En el libro, ustedes ya habrán podido revisar el procedimiento para desarrollar la prueba Durbin-Watson. Fíjense, es esta. Entonces nos dice, tú sabes que Durbin-Watson tiene esta definición, sabes también cuánto vale ρ, ρ vale esto. Si tú desarrollas los valores, lo que obtienes es que Durbin es aproximadamente 2 por 1 menos este valor, pero este valor es ρ, entonces termina siendo 2 por 1 menos ρ. Aquí voy a decirles algo que, pues que a lo mejor no viene en el libro, o ya no me acuerdo si viene, pero que tendríamos que desarrollar para poder tener un poquito más clara la idea del Durbin-Watson y de cómo podemos utilizarlo ya en la práctica. En la práctica ustedes van a identificar, entre otras cosas, que el Durbin-Watson incluye el término de intercepto, que las variables x pues se entienden como fijas en nuestro repetido, que se generan mediante un esquema autorregresivo, aquí está el modelo, y que tienen algunas desventajas. No se pueden detectar esquemas autorregresivos de orden superior, es decir, solo de orden 1. Después vamos a ver que Bruch-Godfrey supera o mejora esta problemática. Pero ahorita lo que voy a hacer es explicarles aquí esta situación. Miren, permítanme un momento. Listo, miren, les decía que nosotros sabemos una definición muy conocida en análisis de regresión, que es ¿cuánto vale ρ? Ρ no es otra cosa más que la suma de las perturbaciones esperadas multiplicada por la suma, o en este caso vamos a meterlas en una sola suma, de las perturbaciones rezagadas un periodo. Todo eso se divide entre la suma de las perturbaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, esta es la definición de ρ. Entonces, nosotros sabemos también que la definición de Durbin-Watson, pues es la de la suma de todas las perturbaciones t menos el valor esperado
mejor dicho, las perturbaciones rezagadas elevadas al cuadrado entre la suma de las perturbaciones elevadas al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a desde dónde a dónde corre, desde t igual a 2 hasta n, y aquí sería desde t igual a 1 hasta n. Entonces hacemos el desarrollo. Este es un binomio, por lo tanto se transforma como la suma desde t igual a 2 hasta n de el término esperado de error al cuadrado menos 2 veces, es decir, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería el error de t por el error de t menos 1 más el error de t menos 1 al cuadrado. Ajá, ya está desarrollado. Todo eso se va a dividir, déjame aquí hacerlo bien, todo eso se va a dividir entre la suma desde t igual a 2 hasta n del término de perturbación cuadrático de t. Y entonces aquí viene la parte interesante, porque Durbin-Watson entonces termina siendo 2 veces, vamos a suponer que aquí se supone algo interesante, que es que desde t igual a 2 hasta n se pierde una observación, ¿no? Porque aquí va desde t igual a 2, sería 2 veces, es decir, 2 veces la suma de el valor esperado cuadrático de t, ¿no? Entonces se preguntarán, pero este y este no son iguales. Por eso es que aquí, en vez de decir que son iguales, lo que se dice es que es simplemente una aproximación, ¿no? O sea, aquí hay que aclararlo. Esto es una aproximación, pues se está perdiendo una de las observaciones. Se dice que esto es 2 veces la suma de esto y la suma de esto, son 2 veces la suma de la perturbación, menos 2 veces la suma del error en t y del error en t menos 1, y todo eso se va a dividir entre la suma desde t igual a 2, no es cierto, aquí es t igual a 1, aquí estoy mal, aquí es t igual a 1, aquí arriba ya lo habíamos dicho, este es t igual a 1, este es t igual a 1, hasta n de las perturbaciones cuadráticas de t. Y entonces, ahora sí, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 2, ya que esto es básicamente esto, menos, otra vez 2, pero esto dividido entre esto es lo que tenemos por acá, que es ρ, ¿no? Entonces, esto en realidad termina siendo ρ. Hay que entender ahora también una situación interesante en este apartado. ¿Quién es ρ? Ya habíamos dicho, voy a hacer el ejercicio completo. Yt es igual a beta 0 más beta 1 de x más el término de perturbación estocástica. Aquí vamos bien. Este es un término de perturbación ruido blanco. De aquí nosotros extraemos las perturbaciones y las ponemos a explicarse por su pasado, más, vamos a llamarle aquí E. Otra vez un término de perturbación estocástica, un ruido blanco. Este ρ va a estar entre menos 1 y 1. Y aquí, este ρ es el que me va a interesar, porque fíjense ustedes lo que decíamos hace rato. Si ρ es igual que 0, pues entonces no hay relación entre el valor de hoy y el pasado. Esto sería lo ideal, esto es lo que me llevaría a que no haya autocorrelación, ¿no? No hay auto. Pero si ρ es menos 1 o si ρ es 1, pues entonces me van a llevar a que sí hay autocorrelación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sigo la definición de Durbin, que es igual a lo que acabo ahorita de demostrar, o que acabamos de desarrollar, que es una aproximación de 2 por 2 menos 2 ρ,
que termina siendo factorizando 2 por 1 menos ρ, pues entonces ya podemos tener una idea muy clara de los diferentes valores, porque podemos tener, ahora sí visto desde aquí, desde los extremos, de acuerdo a esto, Durbin-Watson para ρ menos 1, para ρ pasando por 0 y para ρ pasando por 1, ¿no? Es decir, desde el negativo hasta el positivo, ¿cuál sería su correspondiente Durbin-Watson? El correspondiente Durbin-Watson sería, en el caso de ρ valiendo menos 1, aquí vamos a ponerle igual a menos 1. Entonces, si esto es menos 1, 1 menos 1, esto me lleva a 1 positivo, entonces son 2, 1 más 1 son 2, por 2 son 4. Entonces Durbin-Watson va a valer 4. Pero si ρ vale 0, 1 menos 0, pues esto es 1, 2 por 1 pues son 2, Durbin-Watson va a valer 2. Y si ρ vale 1, 1 menos 1, pues es 0, por 2, pues eso es 0. Entonces aquí están los valores de Durbin-Watson. Van a decir, ¿y para qué me sirven esos valores Durbin-Watson? Esos valores Durbin-Watson acá los tengo, miren, 0, 2 y 4, son estos. Son 0, es este 0, es este 2 y es este 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro un valor cercano a 2, no habrá autocorrelación. Pero si lo encuentro cercano a 0 o cercano a 4, seguramente habrá autocorrelación. Entonces, eso se los explico teóricamente porque ya la parte empírica es muy sencilla de desarrollar. Aquí también debo de aclarar algo que deben tener muy en mente y que es, ¿quién es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no hay autocorrelación y la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estaremos probando. La no autocorrelación o la autocorrelación. Lo que queremos es que no haya autocorrelación. Bien, pero bueno, vamos ahora sí a probar con un ejemplo muy sencillo cómo podemos utilizar esto. Fíjense ustedes, voy a desarrollar el ejercicio en el Livius. Voy a utilizar este que ya tenía yo por acá. Le voy a llamar modelo 2. Es este, ¿no? Sí. De este, fíjense, voy a utilizar los residuos. Voy a ponerle aquí resid. Y aquí está, son estos. Menos 0.036068. Les voy a decir que ahora lo que sigue, pues es abrir una hoja de Excel. Aquí tengo un libro abierto. Entonces le voy a poner archivo nuevo. Y me voy a llevar todos los residuos para que vean cómo se construye. Tomo todos los valores, los copio, los pego, porque estos van a ser las perturbaciones. No, aquí no. No, así no se puede. Entonces, pues ni modo, los voy a tener que sacar de R. Fíjense, en R yo ya tenía los residuos aquí, regresión 2. Y los había almacenado aquí. Entonces, estos son los que necesito, ¿no? El menos 0.036. ¿Cómo importan los datos? Bueno, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para importar los datos. Aquí es simplemente escribir write.csv, paréntesis, la base de datos se llama salary, coma, file, igual, paréntesis, y como lo quiero llamar, lo voy a llamar Durbin-Watson 1.csv, y nada más tienen que estar muy atentos a que cuando ustedes elijan el directorio donde quieren que guarden sus datos, ustedes digan que quieren que los guarden en el escritorio o donde ustedes quieran, ¿no? El chiste es que sepan dónde los van a poner. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero importar los residuos. Entonces voy a irme aquí, le voy a dar Enter y vamos a ver, aquí están ya los residuos, Durbin-Watson 1. Ya están importados. Aquí están. Lo que necesito son estos.
Entonces vamos aquí, copio, lo voy a hacer acá para que no se pierda detalle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es desarrollar esta formulita que tenemos por acá, que es la del Durbin-Watson. Esta. ¿Quieres obtener el Durbin-Watson? Pues desarrolla esta fórmula. Las perturbaciones menos las perturbaciones rezagadas elevadas al cuadrado entre las perturbaciones elevadas al cuadrado. Bien. Voy a tomar las perturbaciones. Ya son estas. Las voy a rezagar. Las voy a llamar U rezagada. Va a ser igual pues, al valor previo. Este queda en blanco porque no hay valor acá. Ahí está. Ahí están todos los valores. Enseguida lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado, ¿no? Porque es lo que me dijo la fórmula, es decir, este menos este, elevarlo al cuadrado. Aquí no lo puedo obtener porque pues no existe. Entonces aquí lo voy a poner U menos UR potencia 2. Va a ser igual a este valor menos este valor. Ahí está. Y de una vez obtengo su suma. Ahí está, 0.01586. Y luego el que me falta es el de aquí abajo, que es la perturbación cuadrática. U potencia 2, que sería este valor, pues no es otro más que este por sí mismo. Y lo mismo. Ahí está su suma. Y entonces, ¿qué me dice la fórmula? Tu Durbin-Watson va a ser este valor dividido de este valor. Entonces, pues va a ser este entre este. Y ese va a ser el valor de la Durbin-Watson, ¿no? Es decir, el valor de la perturbación elevado al cuadrado. Aquí, ¿saben qué? Me faltó elevarlo al cuadrado. Por eso está quedando un poco grande. A ver, espérenme aquí. Potencia 2. Listo. Sí, este valor es... Sí, exacto. Esto se identifica porque el valor del numerador debe ser casi siempre menor que el valor del denominador cuando hay autocorrelación. Cuando no hay, pasa lo contrario, ¿no? Es decir, este es más grande. Pero bueno, aquí ya el valor es 0.217. ¿Quién es ese valor? Ese 0.217, esta es la forma pues, manual de obtener el valor. O sea, siempre que quieran obtener el Durbin-Watson, pues así sería. Extraer los errores, los rezagas, los restas, los elevas al cuadrado los residuos no rezagados, los divides uno entre el otro y te da este punto 217. Este es el ejercicio, por cierto, del logaritmo, ¿no? Entonces, si nos regresamos un poquito acá al del logaritmo, que sería, este es y y x, pues entonces está aquí abajo, es este, aquí está, este es el logaritmo de y en función de x, y aquí está el Durbin-Watson. El Durbin-Watson es 0.2176, que es exactamente este que está aquí, ¿no? Ya nada más aquí le voy a quitar unos decimales para que sea el mismo. Miren, ahí está. Punto 2176, punto 2176. Y listo. Ahora se estarán preguntando, oye, pero ¿a poco siempre vamos a tener que hacer todo esto? Si en el examen se los piden, sí, pero también podría optar por hacerlo en R. En R podemos utilizar la librería LMTest, que ya la hemos utilizado anteriormente, y pedirle que aplique a la regresión, en este caso esta, recuerden, es el logaritmo de y en función del logaritmo de x. Aquí está, logaritmo de y en función de x, y aquí está mi regresión, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho hace rato, pero lo que intento hacer es explicarles lo fácil que es con una librería el poder encontrar, pues, diferentes estadísticos, como ya habrán visto, ¿no? O sea, ya lo hemos visto en el pasado con heteroscedasticidad, con las pruebas de Goldfeld y de Quant, de Bruce Pagan Godfrey, y de diferentes pruebas que se pueden programar o que ya están programadas, pues este es otro caso, ¿no? La prueba en este
En esta oportunidad se llama DW test. Paréntesis. Y aquí está, te dice Durbin-Watson test. ¿Cuáles son sus características? Pues es tan sencillo como decirle, quiero que le apliques la Durbin-Watson a la regresión 2. Eso me debería de llevar a este valor de aquí. Vamos a darle Enter. Y ahí está. El valor de Durbin-Watson es 0.22. Claro que está igual que aquí, redondeado. Fíjense, ahí está, 0.22, 0.22. La diferencia entre esto y esto es que además te da el p-value. Entonces ya con el p-value se lee muy fácil. El p-value es 0. ¿Sí lo ven? Todos estos ceros. Bueno, pues entonces nos regresamos aquí a nuestro apunte, que nos estaría diciendo entonces, de acuerdo a las hipótesis nulas y alternativas, si cae en la región de rechazo, rechazamos esta, por lo tanto el modelo tiene autocorrelación. Entonces, recapitulando, hace rato ya habíamos visto que estos son los residuos, ya gráficamente habíamos visto que existe autocorrelación, ahorita estadísticamente ya lo estamos demostrando que existe también autocorrelación. ¿Cómo? Pues con R, aquí está el valor, 0.22 y el p-value. Pero como de una vez vamos a hacer todo el trabajo completo, vamos a ver cómo se hace también en el IBIUS. Fíjense que en el IBIUS está también bien sencillo, porque ustedes tendrían la regresión. Evidentemente hay que saber de qué hablamos, ¿no? Estamos hablando de esta regresión, que es la del logaritmo de y en función de x. Tiene sus test estadísticamente significativas, pero nos preguntan, ¿no? ¿Y ese modelo que se ve tan adecuado tendrá autocorrelación? Bueno, pues es muy fácil saberlo. Nos vamos a la Durbin-Watson. No es cierto, aquí no se tiene que hacer nada, aquí ya está. Aquí está la Durbin-Watson, miren. Punto 2175. Entonces, aquí no nos da el p-value. Si se dan cuenta, esta es una ventaja entonces en R, porque en R ya podríamos decir con el p-value, rápido te digo, de hecho además hasta te dice la hipótesis alternativa, es decir, hay una verdadera autocorrelación. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y entonces en consecuencia no se rechaza esta. Entonces esto quiere decir que hay una verdadera autocorrelación, ¿sí? Pero si en el IBIUS te encuentras y quieres saber si esto está dentro de la zona de autocorrelación, pues para eso es que existe esta tablita que veíamos por acá arriba, ¿no? Decíamos, aquí el valor es de 0.22. Entonces, ese 0.22, ¿cómo lo puedo saber? Aquí viene una cuestión que yo por eso digo, a veces en R es mucho más sencillo, porque tendríamos que explicar todo esto que el libro nos explica, que es, mira, tú tienes que irte para leer este resultado que acabas de obtener, tendrías que irte al libro y tener que identificar lo siguiente. Aquí está la explicación, aquí abajito, ¿no? Aquí está, dice. Para ilustrar el mecanismo, retomemos la regresión salarios-productividad de los datos en la tabla 12.5. Vemos que el valor estimado es 0.2175, o sea, el que acabamos de calcular aquí, ¿no? Este, 0.2175. Ahí está. Entonces, lo que indica una correlación serial positiva en los residuos. A partir de las tablas Durbin-Watson encontramos que para 46 observaciones y una variable explicativa, Durbin-Low y Durbin-Up, es 1.45 y 1.56. ¿Dónde están estas tablas? Estas tablas se encuentran en el anexo del libro. Aquí están, estas son las tablas. Pero lo que tendrían que ver es el número de autorregresivos que se les están poniendo y después de ese número de autorregresivos la Durbin-Low y la Durbin-Up, es decir, son límites 0.6 y 1.4 y después de eso pues ya leerlos de acuerdo a estas reglas. Las reglas son: no hay autocorrelación positiva si Durbin se encuentra entre 0 y Durbin-Low. No hay autocorrelación positiva. Bueno, aquí es indecisión. Sin decisión se refiere a que está en la zona de indecisión, ¿no? Para ponerlo ya muy claro, es esto, es la zona de indecisión. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 áreas.
Entonces son estas las 5 áreas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Donde no hay autocorrelación negativa, pues también cuando Durbin se encuentra entre 4 menos Durbin low y 4. No hay autocorrelación ni positiva ni negativa cuando Durbin se encuentra entre Durbin up y 4 menos Durbin up. Si se dan cuenta, esto es todo un caos en el sentido de que hay que estar identificando todo esto. Yo pienso que lo más sencillo sería pues identificar esto, decir que cuando Durbin Watson está cercano a 2, pues entonces ya se sabe que no hay autocorrelación. Pero todavía más fácil, para no estar cayendo en esto de, por ejemplo, este punto 22 está muy cercano a 0, por lo tanto hay evidencia de que la autocorrelación es positiva. Y si es positiva, porque de hecho gráficamente ya lo veíamos, ¿no? Aquí está, autocorrelación positiva, comprobado estadísticamente. Pero, mejor aún, ¿por qué no utilizamos nuestro R y decimos que lo leemos a través del p-value? Cae en la región de rechazo, rechazamos las hipótesis que ya debemos identificar a la perfección, de que la hipótesis nula no hay autocorrelación, se rechaza esta, por lo tanto no se rechaza esta, y esta es la que por así decirlo se acepta, es decir, hay autocorrelación, así es como se leería. Esa es la ventaja de hacerlo con R. Pero decíamos, si lo quieres hacer con el Livius, pues aquí nada más asegúrate de que esté cercano a 2. Si está cercano a 2, pues entonces habrá certeza de que no hay autocorrelación. Bien, ya para ir terminando, vamos a la cuarta prueba. Esta sería Durbin-Watson. Aquí le voy a llamar prueba 3 de Durbin-Watson. Y me voy a ir a la prueba número 4, que es la prueba de Bruch-Godfrey. Entonces aquí le voy a llamar Bruch-Godfrey. Prueba número 3. No, esta es la prueba número 4. ¿Cómo se hace la prueba Bruch-Godfrey? La prueba Bruch-Godfrey, otra vez, en R va a ser bien sencillo porque es simplemente llamar un comando, que es algo parecido a Durbin-Watson test sobre la regresión 2 y listo. Pero lo que quiero es desarrollar el concepto completo, como viene en el libro. En el libro nos dice, bueno, aquí también, antes de pasar a la Bruch-Godfrey, algo que quiero mencionar es que el software Shazam calcula la prueba D exacta, es decir, da el valor pi, el p-value de la probabilidad exacta del valor de calculado. Esto es exactamente lo mismo que ahorita acabo de explicar, que es el que nos dio R. Entonces no solo Shazam, en aquel momento seguramente solo Shazam hacía esto, es decir, el software Shazam era el que decía la probabilidad exacta de D, pero ahora vemos que también la probabilidad exacta nos la da R. Entonces, nada más como un comentario, prácticamente cero, ¿no? Punto 217, prácticamente cero. Esto es esto. Punto 22, prácticamente cero. Vamos a ver que la prueba Bruch-Godfrey, que en breve analizaremos, va a superar a esta prueba Durbin-Watson. La Durbin-Watson, por ejemplo, no sirve para modelos autorregresivos. Esos modelos los vamos a ver el próximo semestre y ese semestre vamos a estar muy atentos a correr pruebas de autocorrelación, pero se van a dar cuenta que esta Durbin-Watson no aplica para ese tipo de modelos. Entonces, por así decirlo, llegamos a la prueba más potente de todas, que es la prueba general de autocorrelación, la prueba de Bruch-Godfrey. Para evitar algunos inconvenientes de la prueba Durbin-Watson, lo que les decía, de autocorrelación, los estadísticos Bruch y Godfrey elaboraron una prueba para la autocorrelación que es general porque permite regresoras no estocásticas como los valores rezagados de la regresada, esquemas autorregresivos y de medias móviles. Entonces, en pocas palabras, es una prueba muy superior a la Durbin-Watson. Vamos a ver cómo se calcula. Primero que nada, aquí viene el procedimiento: estimar mínimos cuadrados ordinarios, extraer los residuos, hacer la regresión de la perturbación en función de X original y bueno, con eso calcular la regresión, extraer la R cuadrada
y multiplicarla por los grados de libertad, que son el tamaño de la muestra menos el número de restricciones. ¿Cómo se resuelve esto? ¿O cómo se desarrolla? Esto es en realidad mejor hacerlo en Evious, y lo voy a hacer a continuación. Fíjense que para hacer la prueba Bruch-Godfrey, lo que tenemos que hacer es correr la siguiente regresión. Aquí, vamos otra vez. Ya teníamos aquí las perturbaciones. Vamos a ponerle aquí perturbación. Dice aquí, estime la ecuación 2.6.14 es la que tiene logaritmos a través de mínimos cuadrados ordinarios y obtenga los residuos. Esos ya los teníamos de hace rato, que son estos U. Luego, haga la regresión de U sobre las X originales. Las X originales se refieren a los logaritmos, ¿no? Es decir, porque estamos en el segundo modelo, no en el primero. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerle aquí ls espacio U espacio C espacio logaritmo de X más el término de perturbación rezagado, porque aquí lo dice, ¿no? Es decir, haga la regresión de U sobre la X original. Si hay más de una variable X en el modelo original, inclúyalas también. Es decir, si hubieran 3, metes las 3X, las variables exógenas. Y las perturbaciones rezagadas. En este caso, 1, 2, 3, las que tú necesites. Donde estas últimas son los valores rezagados de los residuos. Ya también los tengo, ¿no? Vamos a hacer la prueba más sencilla, la de grado 1. Solo un rezago. Entonces, la perturbación en función de X y del rezago de esta perturbación. Corremos la regresión y obtenemos estos resultados. ¿De aquí qué me interesa? De aquí lo que me interesa es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 46, menos el número de elementos, la beta 0, que es la constante, beta 1, que es Lx, y beta 2, que es el término de perturbación rezagado. Entonces son 3, 46 menos 3 me da 43. 43 es este que está aquí, ¿no? N menos P. Lo tengo que multiplicar por R cuadrado. Eso se va a distribuir como una Xi cuadrada. Entonces, ¿quién es este R cuadrado? Bueno, pues es este valor que está aquí. Aquí, perdón, me equivoqué. Aquí no es más, aquí es simplemente UR. Le voy a dar Enter y ahí está. Entonces les decía, 46 menos 3 son 43, que multiplica a R cuadrada. La R cuadrada es 0.796691. Si ustedes multiplican 43 por 0.7967, nos da un valor de 34.2581. Entonces, ese valor de 34.2581, pues simplemente lo tengo que leer, ¿no? Es decir, vamos a preguntarle aquí a R1 menos la probabilidad de la Xi, porque recuerden que se distribuye como una Xi cuadrada, PS Xi, no es en la S, creo, Xi SQ, esto sí es, SQ, paréntesis, dijimos 34, por acá lo tengo anotado, 34.2581. ¿De dónde salió este 34.2581? Para que no se nos olvide, es 43, que son los grados de libertad, multiplicados por la R cuadrada, que es 0.7967, ¿no? Entonces, eso me da 34.2581 con un grado de libertad, y eso me lleva a este valor, 0.0000004827. Van a decir, ¿y para qué obtuviste todo esto? Bueno, pues vamos a hacer la recapitulación. Estoy haciendo la prueba de Bruch y de Godfrey. La prueba de Bruch y de Godfrey utiliza los residuos explicados en función de la variable exógena o las variables exógenas y el término de perturbación, rezagado.
Puede ser un rezago, 2 rezagos o 3 rezagos, los que ustedes necesiten o les indiquen en el examen. En el examen les puedo decir con 2 rezagos. Bueno, pues entonces utilizarás un rezago y 2 rezagos. ¿Cómo serían los 2 rezagos? Bueno, pues pedirle a la máquina que genere, aquí, generar UR2, es decir, para identificar que son 2 rezagos. Esto sería igual a recid, paréntesis, menos 2. No importa que lo escriba con mayúsculas, ya saben que la máquina las entiende todas como minúsculas. Entonces aquí ya podría aumentarle el 2. Esto ya sería con dos rezagos. Pero aquí lo voy a terminar con un rezago, ¿no? Entonces, les decía que una vez que tuve este modelo, obtengo la R cuadrada, la multiplico por el tamaño de la muestra menos las 3 restricciones, 43 por eso, multiplicado por 79 por punto 7967, me da 34.2581. El valor p-value es 0.00048. Este es el que me va a servir para leer mi prueba de hipótesis, ¿no? Pero bueno, para evitar todo este procedimiento, ustedes lo pueden hacer de dos formas, tanto en R como en IBIOS. Ya voy a cerrar esto. Bueno, ahí lo dejo. Lo pueden hacer Bruce Pagan, lo pueden hacer así. Pueden pedirle a la máquina que les corra la prueba Bruce-Godfrey Test. Aquí está, Bruce-Godfrey Test. Y Bruce-Godfrey Test lo van a aplicar sobre quién creen. Pues sobre la regresión 2, ¿no? Esta que ya teníamos acá. Y le van a dar Enter y listo, eso es todo. Ahí está, 34. Este 34, ¿quién creen que es? Pues es este valor que nos daba de 43 por .79. Ya no lo dije aquí, pero eso nos da 34.25. Otra vez está redondeando, ¿no? Aquí no lo pone con números decimales, pero lo que sí pone es esto, miren, el p-value. Es este p-value que yo tenía por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros y 48, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros y 5, está redondeado, 48 a .50. Entonces, es este mismo valor. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya no tengo que estar corriendo acá la perturbación en función de las exógenas y las rezagadas de las perturbaciones, sino que simplemente le digo a la máquina, prueba la Bruce-Godfrey sobre la regresión 2, esa que se veía tan adecuada, y tú dime si tiene autocorrelación. Bueno, pues aquí Bruce-Godfrey test para correlación serial nos diría que cae en la región de rechazo. Rechazamos que no hay autocorrelación, por lo tanto sí hay autocorrelación. Entonces hace rato ya habíamos visto con Durbin-Watson que sí había autocorrelación. Aquí ya lo habíamos dicho, vamos a ponerle sí hay autocorrelación. Vamos a ponerlo completo, correlación. Y también aquí esto nos estaría diciendo que sí hay autocorrelación también por este p-value. Ahora, ¿cómo puedo obtener exactamente lo mismo esto, pero en el IBIOS? Pues también muy sencillo. Vamos a darle borrar esto. ¿Cuál era la regresión que nos interesaba? La de los logaritmos, ¿no? Aquí está. Logaritmo de y en función de x es esta. ¿Cómo puedo hacer el procedimiento? Pues hace ratito se los mostré paso por paso, ¿no? Es decir, a la u la pones a ser explicada por L de X, por la perturbación rezagada, multiplicas LR cuadrado por los grados de libertad, que son 43, 46 menos 3 son 43, pero para evitar todo eso, lo único que puedes hacer es, en la regresión que te interesa, irte a diagnóstico de residuales. Aquí encontrarán algunas viejas conocidas como las pruebas de heterocedasticidad, que ahorita no nos interesan, sino las de correlación serial. Le van a dar Enter y ahí está. Aquí en rezagos a incluir le van a cambiar en vez de 2 por 1, porque esa fue la primera prueba que hicimos. Y cuando le dé OK me debe de llevar a esta prueba, porque es la que desarrollamos, ¿no? Entonces aquí está. Este es el valor de la R cuadrada multiplicada por los grados de libertad.
34.0196, que son estos 34, y el p-value, pues aquí no le alcanzan los ceros, solo pone 4,000, pero pues bueno, es suficiente para poder decir que tu hipótesis nula es que no hay correlación serial. Fíjense, no hay correlación serial, ¿no? No hay autocorrelación serial, sería la otra, o la otra forma de decir lo mismo. Entonces, por eso, como rechazamos esto, no podemos rechazar esta otra. Entonces, esto es lo que nos estaría también corroborando en Ibius, que existe autocorrelación. Si en el examen te dicen, compruébalo con un nivel de significancia del 5%, pues entonces tú estarías esperando que esto valiera más de 5%, es decir, punto 0,6, punto 0,7, punto 10, punto 20, punto 30, para poder garantizar que no tienes problemas de correlación serial. Si esto es muy cercano a cero o prácticamente cero, pues inmediatamente sabes que tiene correlación serial, porque es la hipótesis nula. Esta es la alternativa, de que no la hay, pero la hipótesis nula es de que sí hay autocorrelación. A ver, déjenme aquí revisar porque... Sí, a ver, repito. La hipótesis nula es que no hay autocorrelación, es decir, esta, no hay auto, y la alternativa es que sí hay autocorrelación. ¿Qué es lo que quisieras que pasara? Pues evidentemente que no exista autocorrelación, ¿no? En tus modelos lo que siempre vas a querer es que no haya autocorrelación, porque si hay autocorrelación, pues entonces el modelo estará mal especificado. La prueba T, la prueba F, la prueba Xi no son válidas. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, es eso lo que quería mostrarles el día de hoy. Aquí está entonces ya más o menos el esquema. Hay varias pruebas. Lo voy a recapitular rápidamente. Les voy a decir qué es lo que debemos tener muy presente para el día del examen. Pues evidentemente la teoría, lo que significa, cuáles son las consecuencias, qué lo causa, pero también lo más importante, cómo la detectas. Aquí hay formas gráficas, formas informales, maneras informales, que sería pruebas informales, que serían las gráficas. Aquí hay un patrón, otro patrón, o con los correlogramas, cuando las barras se salgan de las bandas de Bartlett, podemos decir que hay existencia de autocorrelación. Cuando no hay autocorrelación, cuando se ve de esta manera, o como una esfera, o dentro de las bandas de Bartlett. Y ya con pruebas estadísticas podemos decir, a través de dos pruebas puntuales, una que es la Durbin-Watson y la otra que es la Bruce-Godfrey. En la Durbin-Watson, pues es tan sencillo como correr, esto ya lo voy a hacer con el R, aquí, correr este comando, Durbin-Watson test, y saber leer. Esto es lo más importante, porque si no sabes leer la hipótesis, pues aunque la sepas correr, no la sabes interpretar, pues no vas a saber responder a lo que se te pregunte. La Durbin-Watson en este caso me dice que cae en la región, el p-value cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay autocorrelación, por lo tanto sí hay autocorrelación. Entonces, no solo las gráficas nos decían, estas, que hay autocorrelación. Esto fue una simulación de un proceso bien comportado, en donde no hay autocorrelación. Aquí sí hay autocorrelación, aquí se corrobora que sí hay autocorrelación con la prueba Durbin-Watson, pero también vimos una cuarta que es la prueba Bruce-Godfrey para autocorrelación. Es algo similar a la Durbin, fíjense, nos dan regiones de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, no se rechaza la alternativa y en consecuencia existe autocorrelación. Entonces, así es como nos podemos dar cuenta si en un modelo determinado existe o no existe autocorrelación. Entonces, ahorita ya estamos casi a punto de terminar este último tema, porque lo que nos resta es, una vez que tienes un modelo como este, que es muy adecuado, pero tiene una problemática. La problemática es que si tú le aplicas, bueno, aquí está rápidamente, la Durbin-Watson te está diciendo que tiene problemas de autocorrelación, o si lo quieres ver con la prueba Bruce
Godfrey. Esto también es importante, no solo es con uno, lo pueden llevar hasta a 6, ¿no? 6 rezagos de orden 6, y aquí también pues se sigue comprobando lo mismo. Entonces, nada más aquí volver al que nos pedía, ¿no es cierto? Es view, residual, serial correlación, 1, ok. Bueno, esto también me lleva a esta otra parte, fíjense, antes de que se me olvide. Aquí en la máquina le voy a pedir que haga la prueba de autocorrelación serial con 5 rezagos y me va a dar un valor de 34.5. ¿Cómo le podría pedir lo mismo acá a R? Bueno, pues copio, pego, y aquí simplemente en R2 después le pongo order, es decir, qué orden, y le digo que sea también de orden 5, para que haga lo mismo que acá. Entonces le voy a dar order 5, le voy a dar enter, y ahí está, fíjense, 34.5 tiende así a 35, y acá ya lo subió a 35, pero igual sigue dando 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, así es como se corre la prueba con un orden mayor de residuales, ¿no? Aquí están, de hecho, 1, 2, 3, 4, y acá debe estar el quinto. Esto porque aquí lo dice la literatura, ¿no? Esta prueba Bruce-Godfrey la puedes realizar no solo con un, aquí está, miren, no solo con un autorregresivo en las perturbaciones, sino con 2, 3, 4 o los que se indiquen. Y bueno, pues ahí estaría, creo que ya todo. Son todas las pruebas para poder detectar autocorrelación. Entonces, son métodos gráficos, la prueba Durbin y la prueba Bruce-Godfrey. La prueba Bruce-Godfrey, déjame ver si la tengo acá. Sí, aquí está, Bruce-Godfrey, aquí desarrollada, ¿no? Entonces, esto es lo que quería explicarles el día de hoy. Ya nada más nos quedaría el realizar un video para la corrección. Ahora que ya hemos visto cómo se detecta, vamos a ver cómo se corrige, porque, insisto, este modelo tan agradable que se ve aquí tiene un problema detrás, que es la autocorrelación. Pero, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, pues eso ya lo veremos en el siguiente video. Mientras tanto, pues les agradezco mucho su atención y nos estamos escuchando entonces y viendo en el próximo video en el que veremos cómo se corrige este problema de la autocorrelación.